tal amigos? Muy buenas tardes, soy el abogado Uriel Díaz. Estoy contento de saludarles nuevamente en Justicia en Redes, gracias por el espacio. Hoy me encuentro con... ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el licenciado Moisés Mastrán Sotlalpa, especialista en materia penal, y un gusto estar con ustedes. Perfecto. En el episodio pasado hablamos de temas muy interesantes, en esa ocasión nos acompañó el licenciado Marco, pero el día de hoy vamos a hablar de temas que, si ustedes gustan, pueden visitar el video en el que hablamos de lo que fue el control de detención. Aunado a ello fue como surgieron dudas como lo que era la prisión preventiva, abogado. ¿Qué es lo que nos puede usted comentar? Es decir, dando un contexto del video anterior, de lo que vamos a empezar a platicar el día de hoy. Sí, claro. Pues para empezar este tema muy interesante que es la prisión preventiva, es muy importante señalar que para que lleguemos a este paso o esta etapa del procedimiento que es ajustar una prisión preventiva, bueno, primero es una control de detención que se tiene que calificar de legal dentro de la audiencia, que ya se había explicado en la sesión anterior con ustedes, con el licenciado Marco, y si lo quieren ver completo, bueno, les dejamos la nota aquí arriba, y prácticamente el resumen de lo que trata la sesión anterior es para que inicie una carpeta de investigación o para que se detenga una persona puede estar en flagrancia o después de iniciar una carpeta de investigación por un hecho criminal o una noticia criminal. Esta noticia criminal la puede hacer pues cualquier persona, cualquier ciudadano que sea o se percate de algún hecho delictivo o que la ley señala como delito. Vamos a suponer el robo. El robo, llegan a un supermercado, ven a una persona que se está llevando un yogur, algo que no le pertenece, lo agarran en flagrancia y posteriormente se lo ponen a disposición del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público, bueno, tenía que armar su carpeta de investigación dentro de un término que ya se comentó en la sesión anterior y posteriormente lo llevan a una audiencia con un juez de control o un juez penal. Ya el juez de penal tendría que calificar si esa detención fue legal o no fue legal, respetando los derechos humanos. Ahora, eso es en resumen. Supongamos que esa parte ya sucedió. Se lleva a cabo la audiencia de control de detención, se califica de legal, se ratifica de legal la retención, posteriormente viene una formulación de imputación. ¿Qué es esto? La formulación de imputación significa que el Ministerio Público le va a hacer de conocimiento a la persona que está detenida o en ese momento está en una audiencia inicial como investigada o sospechosa, le va a decir de qué lo están investigando. En otras palabras, de qué lo están acusando. Y posteriormente se le va a dar un término, ya sea de 72 horas o 144 horas, en el caso de que el investigado quisiera proporcionar datos de prueba. Se le llama datos de prueba, pero en este caso, en palabras coloquiales, si tiene pruebas a su favor que demuestren que él no cometió ese delito o que ni siquiera estaba en ese lugar. Ahora bien, posteriormente a esa etapa, viene una etapa dentro de la audiencia que se llaman medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares? Prácticamente son esas medidas que van a garantizar la presencia del investigado, en este caso ya va a ser imputado, o de la persona que están presumiendo que cometió el delito, y posteriormente también es para garantizar la seguridad de la víctima, testigos, o que no obstaculice o sea un obstáculo, mejor dicho, dentro del procedimiento. Prácticamente para esto son estas medidas. De entre ellas encontramos la que es la prisión preventiva. Hay dos: prisión preventiva justificada o necesaria y la otra que es prisión preventiva oficiosa. Prácticamente serían esas dos medidas más lesivas para un ciudadano. Perfecto, abogado, es muy importante. Digo, aquí, como lo estamos escuchando, el abogado especialista en materia penal nos está dando casi el ABC de cómo es un procedimiento desde que detienen a alguno de sus familiares, desde que incluso llegan a sede ministerial, es decir, con un ministerio público, cuando se trata, por ejemplo, de acto flagrante, que eso también ya es algo que se comentó en el video anterior. Desde ese momento, cuando se empiezan a vivir las primeras horas ante un juez de control, que muchas veces en la vida ordinaria, la mayoría de las personas lo confundimos, ¿no?
dónde está una sede ministerial, qué hace un ministerio público, qué hace un juez de control, y para eso estamos aquí, para resolverles todo ese tipo de dudas, obviamente encaminados a lo que es el tema que nos ocupa el día de hoy, que son las medidas cautelares. También definiéndolas de una forma un poquito más ordinaria, es quizá la condición en la que cuando eres acusado, estás siendo investigado de un delito, pues obviamente en qué condición vas a vivir ese procedimiento, porque como bien lo comenta abogado, pues puede ser la prisión preventiva, que es la medida cautelar más lesiva, pero también existen otras, abogado, como cuáles serían las otras, digo, si a lo mejor el delito no amerita que en este caso una persona que robó, que quizá lo encontraron con sustancias ilícitas, ¿qué otra medida cautelar, a qué otra medida cautelar sería acreedor este sujeto? Bueno, aquí vamos a tener que analizar el asunto en particular, pero también va a depender, al menos aquí en el estado de Puebla, los tipos de delito. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 19 un catálogo de delitos, que esos delitos son graves, por así decirlo, y que digamos que como están en este catálogo ya ameritan de manera automática, por eso de ahí viene la palabra oficiosa, la prisión preventiva. Solamente ¿qué bastaría? Bueno, aquí en el estado de Puebla bastaría que el Ministerio Público sea quien solicite que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Y esto por qué se está trabajando o se ha trabajado a criterio de los jueces de aquí en el estado de Puebla de esta forma? Voy a hacer un paréntesis. Hay pocos jueces que, a pesar de que sea prisión preventiva oficiosa, ellos solicitan que aún así se justifique. Pero, digo, quito ese paréntesis. La mayoría de los jueces van a decretar o van a imponer la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, como cuáles podrían ser. Los más conocidos son, bueno, homicidio, feminicidio, secuestro, cuando son delitos sexuales en contra de menores. Estos tipos de delitos van a ameritar su oficiosidad, o que sea de manera automática. Ahora bien, vamos a hablar de los otros delitos que no están en este catálogo. Los otros delitos que no están dentro de este catálogo y mientras no presenten un riesgo de sustracción, es decir, pues que esta persona no acuda a las audiencias, que no presente un riesgo para la víctima, testigos, o que no sea un obstáculo dentro del procedimiento. ¿Qué quiere decir obstáculo dentro del procedimiento? Pues que quiera a lo mejor desaparecer una prueba o por el cargo que tenga como dentro de su trabajo como servidor público pudiera ser que se pudiera deshacer de alguna prueba. Entonces, si no existe ese tipo de riesgo, no necesariamente podría imponerse la prisión preventiva justificada o necesaria. ¿Qué otros catálogos podrían ser? Vamos a hablar de un delito que sea violencia familiar. El delito de violencia familiar bastaría si en este caso, los casos en general, es el hombre, es el que agrede a la mujer o a su pareja. ¿Y qué bastaría? Bastaría con que ya no se acerque, ya sea que se salga del domicilio, y si ya no están viviendo juntos, que no se acerque. Bastaría esa medida. Si se duda en que pueda garantizar la presencia del imputado o de la persona que se presume que ha sido acreedor a este delito, bueno, en ese caso, a lo mejor una firma periódica. Como tal, no la vamos a encontrar en el catálogo del Código Nacional de las Medidas Cautelares, en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí dice como tal una que es la supervisión por parte de la autoridad hacia el imputado, que en este caso podría ser la firma periódica. ¿Qué quiere decir la firma periódica? Pues que esta persona acuda ante la unidad de medidas cautelares, ellos tienen un libro de registro y en ese libro de registro viene lo que es prácticamente la fecha, el nombre de quién es el que va a firmar y el número de causa penal o de carpeta judicial administrativa y posteriormente viene su firma. Ellos manejan un expediente interno, entonces en cada periodo, puede ser semanal, quincenal, mensual o cada 2 meses, podrían llegar a firmar y la unidad de medidas cautelares son los que informan al juez si realmente esta persona está acudiendo a firmar o no. ¿Qué otra medida podría surgir? Bueno, en dado caso, podría surgir una garantía económica, ya sea efectivo, que se le deje una cantidad, que se le embarguen cuentas, o en dado caso,
que deje las escrituras prácticamente para que se proceda quizá también a un embargo de esa propiedad para que garantice como tal la presencia del imputado. Podrían ser ese tipo de medidas. Perfecto, abogado. Bien, pues como ya escucharon, hay una serie de medidas con las que, dependiendo del tipo de delito, pero también vamos a hablarle a la gente un poquito más de la realidad de lo que sucede, no solo en México, sino en nuestro estado. Nosotros como abogados litigantes, lo que vemos todos los días, abogado, o no todos los días, pero sí cada que nos enfrentamos a audiencia. ¿Cuántas veces hemos entrado a una audiencia que amerita una medida cautelar de prisión preventiva y no se da? ¿Cuántas veces hemos entrado a la inversa, ¿no? Que decimos, no, pues este cliente con una firma periódica, yo creo que sí lo van a vincular, pero en la firma periódica y ha sido al revés. Entonces eso es un tema también que yo creo que todos los días nos cuestionamos en México, porque hablamos al final de la justicia, ¿no? Pero decirles también que eso a veces no es parte de que el abogado haga un buen trabajo o un mal trabajo. Estamos hablando ya de temas un poquito más complicados. ¿O cuál sería su punto de vista desde ese lado, abogado? Bueno, de este lado como litigante, a veces consideramos que un cierto delito no ameritaría una prisión preventiva justificada. Vuelvo a reiterar, violencia familiar, que es el caso que más se da, o al menos como abogado litigante, pues de entrada sí o sí vamos a tener, los días. es correcto, sí o sí vamos a tener un asunto de violencia familiar, sí o sí. Sí. ¿Por qué? Porque pues, digo, a consideración mía, la violencia va aumentando poco a poco, y es una realidad muy cierta que sigue habiendo violencia hacia la mujer, desafortunadamente. Bueno, ese es otro tema y un punto muy importante que yo creo que en otra sesión podríamos abarcar. Sí, con mucho gusto. Ahora sí que vamos camino a camino y pues paso a paso. Yo creo que vamos a ir sacando muchos temas. Van a salir muchos temas. Ahorita, pues ahora sí que nos vamos a seguir enfocando, abogado. Digo esto porque me tocó un caso. Sí. Yo creo que tú conociste de este asunto. Un asunto de Tepeaca, de una persona que desafortunadamente esta persona agredió a su pareja físicamente, la agredió, estaba tomado, estaba alcoholizado y no se midió y pues desafortunadamente esta persona agredió a su pareja. Bueno, ¿qué hace su pareja? Va y lo denuncia. Posteriormente arman la carpeta de investigación y sale a relucir que se utilizó un cuchillo. No voy a poner en duda lo que dijo la víctima, pero nos basamos exclusivamente en lo que vemos nosotros en la carpeta de investigación. Desafortunadamente, como se maneja un arma blanca, el la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución, señala que cuando se utilicen medios violentos como un arma también, amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, cuando se llevó a cabo su audiencia, que eran otros abogados, desafortunadamente, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva por un delito de violencia familiar. Y esta persona se va directamente a prisión preventiva. Estuvo aproximadamente unos 8 meses. Esta persona, y hay otros casos muy parecidos, pero la pareja, la mujer, la víctima, ella había señalado que esta persona solamente se pone así cuando toma, que sí lo quería, que no había ningún problema, pero solamente era cuando tomaba. Ella no trabajaba, dependía económicamente de él, y ahora sí que pasó por ciertas dificultades económicas muy, muy fuertes. El único que llevaba el sustento pues era el señor. Entonces, pues en pláticas con esta persona, bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no? Pero desafortunadamente, por este pequeño detalle que hubo dentro de la carpeta de investigación, que fue utilizar un arma blanca, desafortunadamente se pidió la prisión preventiva. Para la prisión preventiva. Es correcto. Sí, ahora sí que ese es uno de tantos asuntos que, al menos en la firma, podemos decir que sí hemos representado en materia de violencia familiar, en donde sí, como bien lo dice, bastan detallitos quizá para que la prisión preventiva. Por otro lado, existe el sujeto, ¿a qué me refiero? A que la persona que agrede, que violenta, que está
acosando, intimidando a la persona, pero pues por temas de influencias por ahí, pues obviamente nunca se puede hacer nada. Entonces, eso es algo muy delicado, no solamente pasa en lo que es materia de violencia familiar, pasa en todos los delitos, pero pues obviamente lo que nosotros estamos buscando pues es informarles, porque siempre surge esa duda, ¿no? E incluso un poquito más adelante vamos a hablarles de lo que es la prisión preventiva, pero porque nos ha pasado mucho en la firma, porque tienen a un detenido, tienen a una persona incluso reclusa, interna en el Cerezo, los familiares han pasado años, han pasado meses, no saben cuál es su situación jurídica, no saben qué es lo que pasa, pero yo creo que eso sería como para cerrar con broche de oro este tema, abogado. Por supuesto, hay personas que están en prisión preventiva y a pesar de que estén en prisión preventiva oficiosa, si se demuestra que las condiciones en las que en su momento se desahogó una audiencia han variado, entonces podría solicitarse una audiencia de revisión de medida cautelar. Otra forma es que una vez pasando 2 años, a partir del momento en que detienen a una persona, podría solicitarse una audiencia de revisión de medida cautelar, en este caso la prisión preventiva. La ley señala que no se puede tener a una persona en prisión preventiva por más de 2 años, salvo que sea por actividad de defensa, eso que quede claro. Pero si en el procedimiento la defensa actúa de buena fe, sus abogados actúan de buena fe, y a pesar de eso se retrasa el procedimiento, que porque carga del trabajo del Ministerio Público, que por carga de trabajo del juez, cambio de juez, ahorita que hubo la reforma del Poder Judicial, hubo un montón de cambios como no tienen idea. Y a pesar de eso, se retrasó 2 años su procedimiento y todavía no existe una sentencia, no han dictado una sentencia si es condenatoria o absolutoria. Su abogado puede solicitar, por supuesto, la revisión de esa medida y podría salir sin problemas. Existen otras instancias, como es la apelación y, como dirían mis amigos abogados, la vieja confiable, el amparo indirecto, exactamente. En el amparo indirecto, ¿qué sucede? Bueno, ahí se protegen y se tutelan los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado. La ley es clara, si pasan estos 2 años, estas personas pueden salir y con el amparo indirecto, créanme, hemos sacado a muchas personas. Claro, y aquí ahora sí que me viene a la mente lo que comenta la doctora Carla Prat, una gran jurista, al menos en México, respecto a este tema de lo que son las medidas cautelares, porque pues ya la Corte lo ha declarado de manera inconstitucional. Sin embargo, pues obviamente ha habido, al menos el Estado mexicano está dividido por zonas y al menos en Puebla pues se sigue aplicando. Sin embargo, muchos juristas la consideran una pena anticipada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, abogado, pues hay gente que sí efectivamente la acusan por homicidio, por feminicidio, y efectivamente han sido personas que cometieron ese delito, pero también está la otra cara de la moneda. Las personas que nunca, que fueron prácticamente, dijeran por ahí ordinariamente, les pusieron un 4, cuántos asuntos también no hemos conocido de esos, en los que ni la debía ni la temía, pero va para adentro. ¿Por qué? Porque pues hablamos de números. Eso es triste, pero es la realidad. Entonces también vamos a tocar un poquito lo que es ese tema, porque eso es muy importante, es muy delicado. También, abogado, compartirnos un poquito de lo que son los asuntos que hemos tenido, un poquito compartir las experiencias de los asuntos que hemos tenido respecto a los delitos que van contra la salud, es decir, uso de narcóticos, ya sea para uso personal o para uso comercial, el narcomenudeo, todo ese tipo de delitos. Cuando les imponen algún tipo de medida, también nos ha pasado recién, les ponen ciertas condiciones a las que pues obviamente no cumplen. ¿Y qué puede pasar el día de mañana? No solo en ese delito, sino en diferentes. Si obviamente, como se comenta, si no se persigue el objeto, que es la medida cautelar, que es que el procedimiento continúe, asegurar la presencia del imputado, todo eso también nos da pauta a una modificación, ¿es así? Por supuesto, pues más que modificación es una suspensión del procedimiento. En un caso en particular, creo que también lo llegaste a conocer ese asunto, habían detenido a la persona en flagrancia, a la persona agresora, que rompió un cristal, le rompió un cristal de una ventana a su expareja, y pues afortunadamente la víctima se puso
pues muy abusada en el sentido de que pues esta persona ya viene, no sé si drogada, tomada y ya vino a romper un vidrio y ¿qué me va a hacer a mí, no? Sí. Le habló a la patrulla, llegaron los de la patrulla, lo detuvieron, lo ponen inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Siempre lo que preguntan, ¿va a proceder señora, sí o no? No, pues en ese momento sí. Afortunadamente le habló a uno de sus familiares, me parece que era abogado, y le dijo, no, pues una vez tú procede y tal. Se asesoró Sí. porque hay personas que no saben qué hacer en ese momento. Se lo llevan a esta persona y dentro del término que tienen prácticamente entre 2, 3 días el Ministerio Público para armar su carpeta de investigación, lo ponen a disposición ahora del juez penal y el juez penal nos llama a audiencia. Ya es cuando nosotros sabemos de ese asunto. Y pues los otros abogados, también mañosos, pues dicen, vamos a llegar a un asunto, la señora afortunadamente no le pasó nada, fue el cristalazo de la ventana, ¿cuánto vale? Y aparte pues les damos también una indemnización, Sí. que en este caso pues es la reparación del daño, ¿no? Llegamos a un restablecimiento indemnatus, así se llama. ¿Qué significa restablecimiento indemnatus? El restablecimiento indemnatus es restablecer de manera inmediata el daño causado y podría ser de manera económica, que en este caso fue el cristal, ¿no? Ahora bien, los abogados en ese entonces, o sea, hubo un acercamiento con nosotros, con la víctima, con el Ministerio Público y dicen, bueno, está esta propuesta, no alargamos para nada el asunto, que no se aperture la audiencia para formular imputación, nada más díganos si están de acuerdo. Preguntamos cuánto era el monto, no voy a decir el monto porque, pues bueno, se puede tergiversar el dicho monto, pero se llegó a un acuerdo con la víctima aceptó y en ese momento la persona salió libre, sin mayor problema, porque ya había un acuerdo de voluntades entre la víctima y en ese caso el investigado. No se llegó ni siquiera a desarrollar una audiencia. Creo que sí, me imagino que lo ubicas perfectamente. Sí, claro, sí, desde luego. Yo creo que también a veces, eso es bien importante, miren, una disculpa también si nos llegamos a desviar, pero créanme que el procedimiento y lo que les comentamos es desde nuestras vivencias, desde las experiencias que llegamos a tener y evidentemente, pues no necesariamente cuando se llega a una sede ministerial quiere decir que vamos a llegar hasta un juez penal, vamos a llegar hasta un tribunal de enjuiciamiento, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, dijeran. Pero sí es importante que todos ustedes, el objetivo de estos videos, de estos episodios, es que ustedes conozcan el cómo actuar, ya sea como víctimas, ya sea incluso como detenidos, bueno, como investigados en ese momento, e incluso como siendo la familia, qué es lo que hacen, no, pues muchas veces le hablan al primo, al amigo, pero si ellos tampoco saben qué hacer, la forma correcta, digo, eso también es un tema de otra cápsula, pero pues los delitos que se persiguen de oficio, ¿a qué me refiero? A que el simple hecho de que la autoridad tenga el conocimiento, pues obviamente puede proceder, pero hay delitos que son específicos en los que sí tiene que existir un señalamiento por parte de la víctima o del ofendido para que proceda alguna investigación, porque muchas veces se escucha feo lo que les voy a comentar, pero no tenemos como esa cultura realmente de denunciar, de proceder. ¿Por qué? Porque existe el miedo, el no me quiero meter en problemas, no quiero estar perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con eso, abogado, en donde dice, es que yo no quiero hacer porque tengo miedo de que me pase esto, de que me pase el otro? Pero desgraciadamente si todo eso lo vamos dejando así, nosotros mismos fomentamos como que esa impunidad que exista y obviamente pues ya no hay marcha atrás el día de mañana, porque también las primeras horas, como lo comentaron incluso el licenciado Marco y el licenciado Moisés en el video anterior, las primeras horas son cruciales en un procedimiento penal y más cuando se trata pues obviamente de horas ante el Ministerio Público, de horas ante un juez de control. ¿Cuántas veces nos han llegado clientes, abogado, en donde nos comentan y el asunto está fresquecito, quizá tenemos una salida alterna en donde decimos, no, pues vamos a hacer ciertos actos de investigación, por ejemplo hablamos de los medios de conducción en donde eso ayuda a que pues, se presente en este caso el investigado, para que pues obviamente no sea acreedor a una medida más grande, ¿no? Y muchas veces nos han, quizá por los costos, por lo que sea, nos han dicho, ¿saben qué? Pues no nos interesa. La sorpresa es después, a los 2, 3 días. ¿Saben qué? Ya lo trasladaron, ya se llevó una audiencia de control, ya fue vinculado a proceso, y ahora ¿cómo me pueden ayudar? Porque ya está encerrado. Pero pues entonces, desde ese momento es complicado, porque ya existe una medida cautelar. Y si bien es cierto, se puede solicitar una revisión, como lo comentaba el abogado Moisés, pues ya surge
surgen una serie de complicaciones porque siempre las primeras horas, el ir paso a paso, el estar bien asesorado es muy importante, abogado. Sí, por supuesto. Teníamos una persona que es juez que nos dio un taller, que él comentaba, era mucho del criterio de decir, tú en este momento, en este pequeño tiempo que tienes que están integrando la carpeta de investigación cuando tu persona está detenida, no es un momento para deslindar responsabilidades. Y él decía, enfócate en medidas cautelares. Justo. Enfócate en medidas cautelares. Y en la realidad, cuando nosotros tomamos un asunto y ya llevan cierto horario, nosotros como abogados lo que decimos siempre, si el delito no es grave, podríamos demostrar dentro de la audiencia, ya sea con testigos, ya sea con documentos, como pueden ser escrituras, demostrar algo que es muy importante dentro de las audiencias en la etapa de medidas cautelares, arraigo. Si no demostramos arraigo, se va a quedar en prisión. Perdón, abogado, la interrupción. ¿Cómo nos puede usted definir lo que sería un arraigo, para que de manera más clara lo puedan entender los que nos están viendo? Claro. La palabra arraigo, en palabras coloquiales, es echar raíces. Donde tú estás viviendo es echar raíces. ¿Echar raíces de qué? Pues de un lugar donde estés habitando, viviendo, si tienes familia, si estás cursando algunos estudios y tienes cómo demostrarlo. Es decir, que tu entorno de vida, tu modo de vivir sea en un lugar determinado. Si se demuestra ese lugar, al juez le va a quedar claro que no hay un riesgo en que tú no puedas ir a la audiencia. ¿Cómo se llama ese riesgo? Riesgo de sustracción. Que tú no puedas garantizarle al juez que vas a acudir a las próximas audiencias y lo comúnmente que se escucha, que te des a la fuga. Prácticamente es eso. Si se demuestra el arraigo dentro de la audiencia, tu abogado, el que te esté asistiendo, lo tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque son ciertas técnicas que se tienen que hacer dentro del procedimiento. Uno puede decir, pues sí llevo los documentos, ¿no? O llevo a mis testigos, todos están afuera de la sala de audiencia, pues ya con eso bastaría, ¿no? No, son ciertas técnicas para que nuestros testigos pudieran pasar. Si es que un interesado quiere hacer que su testigo pase y le explique al juez que lo conoce, que es su vecino, que es su compañero de la escuela, que es su concubino o concubina, etcétera, ¿no? O que tiene hijos, que tiene familia. Si quieren hacer que pase su testigo a declarar, se puede hacer, pero no nada más es levantando la mano en una audiencia y decir, señor juez, aquí está mi testigo afuera, ¿cómo ve? No, hay que hacer cierta técnica con el Ministerio Público, con la asesoría jurídica, para que se pueda realizar. Pero sí se puede, por supuesto, o por medio de documento. En documento nosotros le podemos decir al juez, aquí tenemos un documento del cual dice que es la escritura de cierta propiedad y ahí sigue viviendo. Claro. Le acompaño el comprobante de domicilio, el pago predial, el comprobante del agua potable, ¿no? O servicios de agua. Entonces, con todos esos documentos se le puede acreditarle al juez que hay un arraigo. Perdón, aquí surge una interrogante, abogado. ¿Y qué pasa si en ese mismo supuesto es una persona de otro estado? Es decir, de Ciudad de México, de Acapulco, de Oaxaca, que viene y comete un hecho delictivo aquí. Es decir, tiene un arma de fuego, se le hace fácil, llega y le da un cachazo a una persona, pues obviamente se persigue el delito, es un asalto, es un robo, y pues obviamente el agravante, no el arma de fuego. Pero pues él no tiene documentos, no tiene algún domicilio. ¿Qué podría suceder en ese momento? Hay un criterio, que estos son los criterios que toman la Suprema Corte y a veces las regiones donde están los colegiados. Se dividen por circuitos, pero vamos a llamarlo por estados, si así me lo permiten expresarme. La Suprema Corte ha señalado que no importa si tú vives afuera o fuera de un estado o de una entidad federativa, siempre y cuando dentro de esa entidad federativa tú puedas comprobar que ahí tienes ese arraigo. Si se demuestra que existe ese arraigo, podrías evitar la prisión preventiva. ¿Qué pasa? La triste realidad. Las personas que vienen de otro estado y cometen un hecho que la ley señala como delito,
desafortunadamente hay una mayoría que vienen a cometer esos delitos. Sí o sí, es la triste realidad. Y estas personas no pueden demostrar ese arraigo porque realmente no lo tienen. Sí. Si tú me preguntas en un porcentaje, yo podría decir, de lo que yo he visto dentro de los asuntos, es un 80% de las personas que vienen de otros estados aquí y desafortunadamente cometen un delito. Son de los asuntos particulares que yo he tomado. No voy a sacar un porcentaje así del INEGI o de otra institución porque realmente eso no lo tengo. Pero desde mi punto de vista, desde la experiencia, he notado que un 80%, pues desafortunadamente estas personas sí vienen a cometer estos delitos. Las otras personas, desafortunadamente vienen aquí, vamos a suponer, de vacaciones con la pareja, se pelean y quedan. O vienen tomados manejando y se impactan. Y sí, se les hace fácil pasar y ¡pum! Son cruciales las 48 horas que tienen en ese momento para poder demostrar un arraigo ante el Ministerio Público. Si no se demuestra, posiblemente va a haber un riesgo de sustracción y vayan a imponer la prisión preventiva justificada. Sí, claro. Y aquí es importante, también comentarlo, ya lo tocamos anteriormente, pero también depende del tipo de delito, ¿no? Bueno, si bien es cierto, si amerita prisión preventiva, si está en el catálogo de delitos en donde ameritan prisión preventiva, pues evidentemente con más razón, si no tienes cómo acreditar un arraigo, pues es mucho más sencillo, con las manos en la cintura, un juez de control los va a mandar en ese momento a lo que es una prisión preventiva. Entonces, sí es como que son muchas cositas, muchos temitas que por ahí tenemos que tocar. Abogado, respecto a la condición, algo que se nos está escapando por ahí, ¿qué pasa cuando, en este caso, una persona que comete un hecho delictivo? Hablando de los asuntos que también tuvimos recientemente, en donde, pues obviamente por no cumplir ciertas condiciones, es decir, una persona que está en libertad con una medida cautelar diversa, puede ser una persona que el día de mañana, por el comportamiento que llega a tener, pueda llegar a una prisión preventiva. Sí, toqué hace rato el tema de un restablecimiento de natos, porque podríamos tomarlo, al menos aquí en el estado de Puebla, como una salida alterna. Y digo aquí en el estado de Puebla porque en otros estados no se aplica el restablecimiento indemnatus. ¿Por qué se establece el restablecimiento indemnatus? Porque aquí la violencia familiar es un delito de oficio. Hay otra salida, como su mismo nombre lo dice, salida alterna. Es otra opción que tienen ¿quién? Las partes para no acabar un procedimiento, para no llegar a una etapa de juicio. Bueno, el acuerdo reparatorio tiene ciertos requisitos. Entre ellos es que no sea un delito que se persiga de oficio. Violencia familiar aquí en Puebla es un delito de oficio. ¿Qué hace el legislador aquí en Puebla para decir, bueno, es un tema que entre las partes pudieran arreglarse siempre que exista un compromiso, más que de la víctima, que sea del imputado, del investigado o del probable responsable? Que sea un compromiso donde le tenga que reparar todos los daños, ya sea psicológicos, económicos, etcétera. O si son lesiones, tiene que procurar también que la lesión sane. Si se cubre esa reparación, ese pago de reparación del daño, y se somete a ciertas condiciones, como en el restablecimiento indemnatus se establece que las personas agresoras tienen que acudir a una educación especial para personas agresoras, valga la redundancia. Una vez cubierto esto, se extingue la acción penal. Pero, ¿qué podría pasar dentro del procedimiento? Si la persona está detenida, está con la prisión preventiva, y esta persona dice, bueno, vamos a llegar a un restablecimiento, y el juez lo aprueba, esta persona de manera inmediata podría salir. ¿A qué? A cubrir el pago de la reparación y a someterse a la educación, o una reeducación para personas agresivas. ¿Qué pasa con otra salida alterna? ¿Como cuál? Lo es también el acuerdo reparatorio en otro delito, que podría ser el delito de lesiones, o podría ser una suspensión condicional. ¿Cuál es la suspensión condicional? De igual forma, suspende el procedimiento, sale esta persona afuera
si tiene la prisión preventiva, y podría llevar ciertas condiciones que el juez en ese momento autorice. Estas salidas pueden ayudar más que a salir de una prisión preventiva, ayudarían más a una extinción de la acción penal. ¿Qué es esto? Que se archive el asunto, que ya no se siga ni investigando, ni el procedimiento, ahí acabaría. Prácticamente son estas salidas. Digo, más que ayudar a que salgan de prisión preventiva, porque, ojo, la suspensión condicional se puede llevar a pesar de que la persona esté en prisión preventiva. Puede llevar una condición adentro en prisión y una vez cumplida, se extingue la acción penal y va para afuera esta persona. Perfecto. Esas son algunas de las condiciones. Digo, eso ya es tema de otra cápsula, suspensión condicional, las salidas alternas. Si quieren que lo comentemos, déjenlo en los comentarios. Pero también, abogado, hay una pregunta que me acaba de surgir en este momento y que tiene que ver mucho con la vida, pues ahora sí que de todos los días. Tengo un primo que fue vinculado a proceso por X delito, le impusieron una firma periódica. ¿Cómo es para que la gente, incluso los que nos están viendo, puede que el día de mañana tengan una situación en donde no sepan cómo se hace, ante quién se hace, quién la revisa, qué pasa si no me presento? ¿Cómo podríamos explicar esto un poquito para que la gente pueda entenderlo? A ver, vamos a ponerlo en palabras prácticas. Tienes un primo, ¿no es el que vende marihuana? No. Ese mero. Ese mero, el que ¿No es el que lo da muy caro? El no. que nada más llegan y le echan el silbidito y ese mero. Ajá. Bueno, digamos que lo detienen con las manos en la masa y se lo llevan. Correcto. Y posteriormente, o sea, tú te referías de qué forma legalmente lo pudiéramos nosotros ayudar. Sí, claro. Ayudar, porque, bueno, el supuesto que yo estoy poniendo es que ya está vinculado a proceso, es decir, ya lo declararon probable responsable y le impusieron esa medida cautelar. Pues si era, ¿no? Bueno, si era responsable, no. La ley dice que nadie es culpable hasta que se consuma lo contrario. Bueno, digamos que para este supuesto hay dos tipos de delito, así lo vamos a poner. Uno es la posesión simple, es delitos en contra de la salud. Y en este caso vamos a manejar dos supuestos. Cuando tiene una cantidad que es muy mínima y que esta es para consumo propio y otra es para fines de venta o de repartir, de distribución, exactamente. Voy a hacer otro paréntesis aquí porque el consumo mínimo, dicen, es que llevaba yo el mínimo permitido. No, y es llevaba que... todos pantalón lleno. Ah, bueno, a lo mejor llevaba su mínimo. No, pero el mínimo permitido no, como tal, no está permitido. Hay una tolerancia dentro de la ley que dice, como tú ya tienes prácticamente una enfermedad en cuestión a una adicción, tú ya no puedes controlar esa voluntad. Entonces puede existir un criterio de oportunidad ante el Ministerio Público, donde dicen, bueno, estabas consumiendo el mínimo, te la voy a dejar pasar, no pasa nada. Pero no es que esté permitido, es una tolerancia que se le da a este tipo de personas que tienen una adicción. Sí, claro, no es que ya la marihuana sea legal, ¿no? Porque el Ministerio Público podría ejercitar la acción penal, ojo. O sea, si tú consumes y estás confiado en que sales a la calle y llevas hasta... Hay personas que me sorprenden que se preparan, es que para la marihuana es este mínimo, es que de verdad, sí, de verdad, que se preparan y estudian para todo este tipo de detalles. Tallas cínicos. Exactamente. Ahorita les voy a contar una historia, pero bueno, mejor no. Pero es que le pasó a otros de mis primos. Otro de mis primos, otro que no conoces, pero bueno. ¿No era el que ahí trataba mal a las femeninas? No. Otro. Es que tenemos puros primos muchos que se portan mal. Que cometen delitos. Bueno, ya hasta se me olvidó lo que estaba yo diciendo. Estaba yo hablando de la droga y ya me di un viaje. Bueno, estas personas que estudian cuánto es el mínimo, van andando por la calle, los detienen y podrían ejercitar acción penal. O sea, iniciar un procedimiento que los lleven ante un juez de control y sería el delito en contra de la salud en su posesión simple, ¿no? Hay otra triste realidad que a veces por querer, digamos, responderle a una autoridad, a un policía o algo, pues estos policías, digo, aquí en Puebla no pasan, pero hemos escuchado varios rumores en otros estados, en otros países de hecho,
que Sí, por porque los en México mismos, no aquí no, por supuesto que están aquí, preparados. menos aquí en Puebla, hay policías que llegan con cierta sustancia y pues desafortunadamente como las personas pues se ponen al tú por tú o desafortunadamente las agarran muy distraídas o no, en su caso a lo mejor los encontraron ahí a lo mejor orinando en vía pública, llegan, los agarran, pues, como les piden moche o les cayó gordo el policía, pum, ahí se los ponen en la bolsa, ¿no? La famosa enchalecada, ¿no? Es correcto y pues desafortunadamente pues se los llevan. Digo, afortunadamente aquí en Puebla pues Sí, no, como somos abogados en México no hemos visto ese tipo en de Hidalgo, situaciones, ¿no? en Hidalgo. Allá en el país de Hidalgo. No, no es cierto. Sí, pues claro que pasa, es creo que el pan de cada día de nuestra seguridad pública, Pero pues tocando el tema porque ya tenemos tu audiencia con tu primo, ¿no? Para ver qué vamos a hacer sí, bueno, sí, sí, justo es para que nos para esté viendo mañana. ahí desde el Cerezo, si nos está viendo. Tampoco eso pasa de que tengan celulares ahí, ¿eh? Pero bueno, una vez que ya se llevó a cabo una audiencia, vamos a suponer que tiene o está en el delito de posesión simple, que es una mínima cantidad que no sobrepase de más. Bueno, en este caso, pudiéramos solicitar una revisión de la medida cautelar y si en su caso no se demostró un arraigo, con el arraigo lo pudiéramos sacar a esta persona, por así decirlo, o con la suspensión condicional. Claro. ¿Cuál es la naturaleza del delito? Pues que le está haciendo daño, en este caso, a su misma salud, o pudiera ser también a otras personas, a otros terceros. ¿Cuál sería el compromiso? ¿Cuál sería lo correcto? Pues que se abstenga de consumir droga, prácticamente. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, tendríamos que decirle al juez, esta persona que lo encontraron de esta forma, a lo mejor drogándose, inyectando, lo que sea, se va a hacer una vez al mes o una vez cada 15 días una prueba de antidoping o una prueba toxicológica de laboratorio. Va a ser a su costa, o sea, él lo va a pagar, no le estamos pidiendo a nadie. Él va a ir y va a venir aquí ante usted para decirle, mire, ya me hice una prueba y salió negativo. Así, ¿durante qué tiempo? Mínimo 6 meses. Lo que le hayan impuesto la suspensión. Máximo 2 años. Si esta persona demuestra su compromiso, dirían en mi pueblo, es un juramento, prácticamente. Si él se compromete a no consumir, ahí queda. Y pudiéramos sacarlo con estas condiciones. Como su mismo nombre lo dice, suspensión, se suspende, sale para cumplir las condiciones y una vez cumplidas, adelante. Si esta persona dice, me voy a animar un mes y después me paso de listo y el siguiente mes, pues, un poquitito. Piquito, no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero sale positivo y no lleva su comprobante donde se hizo la prueba de antidoping. O lo lleva con el resultado positivo. Porque ha pasado que pues estas personas no sé si no ven sus resultados o... Pues yo digo que ya no saben leer. Pues la verdad yo desconozco. De igual forma tuvimos un asunto ahí en Tepeaca donde pues, desafortunadamente esta persona tenía que cumplir ciertas condiciones y desafortunadamente esta condición no la cumplió y tenía la prisión. Es correcto. Revocan lo que es la suspensión condicional, la dejan sin efectos y va otra vez para adentro. Justo, eso es bien importante porque no solamente es que se les imponga la medida cautelar, es decir, se tiene que dar cumplimiento. Digo, a veces nuestros clientes en lo personal en la firma nos ha llegado y la verdad a nosotros como abogado sí es algo que nos llega a decepcionar, a frustrar porque en audiencia, obviamente en estrategia, en oficina, hacemos todo lo posible para que esta persona no se vaya obviamente a un centro de reinserción social, ¿no? Para que no esté privada de su libertad. Pero se les olvida que no solo es que te impongan una firma periódica, una garantía económica, que te pongan ciertas condiciones, no te acerques a la víctima, porque el día de mañana, como bien lo dicen, en este caso UMECA, que es la institución que se encarga de revisar la medida impuesta, pues obviamente si se informa y se informa un incumplimiento, pues puede ser susceptible, como bien lo dijo el abogado, si se concedió una suspensión condicional, que ésta sea revocada, que continúe el procedimiento y pues obviamente el día de mañana, ¿qué necesidad hay de que puedan llegar a un centro de reinserción social por este tipo de delitos? Porque claro, aunque sean delitos que quizás se pueden
presumir o podemos pensar que llegan a ser un tanto fáciles, un tanto sencillos, pues evidentemente si se llega hasta las últimas consecuencias y no se cuida en todo el proceso todo este tipo de situaciones, pues evidentemente pueden llegar hasta una pena, que en este caso pues sean sentenciados y pasen, qué necesidad hay de que estén 2, 3 años, 4 años guardados, ¿no? Entonces eso es bien importante, cuidarlo, por eso fue el tema del día de hoy, hablar de lo que son las medidas cautelares, de la institución que las vigila, un poquito yéndonos ya mucho a la práctica. Vamos a suponer yo, abogado Uriel, fui vinculado por un delito, en este caso de posesión simple de marihuana, me imponen la firma periódica la medida cautelar de firma periódica una vez cada 15 días. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente ahí ya obra información en lo que sería en este caso, al menos en Puebla, puede ser en este caso en lo que es Casa de Justicia, que está ubicada en la 11 Sur. Ahí es donde hay una ventanita, ahí les dan informes en donde pues llegan. ¿Por qué? Porque también nos ha pasado en donde pues obviamente llegan personas que fueron investigadas por X o Y delito, no solamente por posesión simple, sino que también fueron en este caso vinculadas y les impusieron la medida cautelar de firma periódica, pero no saben, el abogado no les explica, no les dice, oye, te tienes que presentar y es bien importante, no les explican las consecuencias. Entonces este video es para eso, para que sepan cuál es el impacto que llega a tener. No porque estén afuera, se confíen, y digo, no nada más va dirigido a personas que quizá estén ligadas a un posible delito o estén siendo investigadas, ¿no? O sea, va a la sociedad en general para que sepan desde el cómo actuar, desde el inicio hasta cuando ya se encuentran en un procedimiento, cuando tienen algún familiar que está privado de su libertad y lleva más de 2 años y no saben cuál es su situación jurídica, no saben qué va a pasar. Para eso estamos nosotros, para poderles informar. Abogado, muchas gracias por el espacio, gracias por toda la información. Si tienen algún comentario, con mucho gusto. Esto fue Justicia en Redes, soy el abogado Uriel Díaz. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto, abogado. Pues de igual forma, muchas gracias por el espacio que ustedes nos dan. Solamente para terminar con esto, considero que la prisión preventiva oficiosa, en algunos aspectos sí se tendría que cambiar. Si realmente se cometió un delito, realmente la Fiscalía tendría que demostrarlo. Y tiene todos los alcances y medios la Fiscalía para poderlo hacer. No es lo mismo que una persona común, un ciudadano común, pueda debatirlo. Entonces considero yo que la prisión preventiva oficiosa pudiera cambiar. Pero bueno, ese es un tema muy, muy amplio que la Corte Interamericana, como lo has expuesto, está en contra de la prisión preventiva oficiosa. Nuestra realidad aquí dentro del Estado de Puebla, bueno, es otra, totalmente diferente. Se impone y hay muchos jueces que lo imponen, desafortunadamente. Pero bueno, necesitamos que pues ustedes busquen a ciertas personas de confianza, sus abogados de confianza, que ustedes se puedan asesorar muy bien. Si te ves ahora sí que implícito en una situación semejante, llama a un abogado. Si tienes nuestra confianza o confías en nosotros, podríamos asesorarte muy bien y podemos decir cuáles son nuestras páginas, abogado. Sí, claro, en redes sociales nos encontramos como MCD Firma Legal y tenemos nuestro sitio web, los invitamos a que lo conozcan, a que conozcan más de nuestros servicios como firmalegalmcd.com. Entonces, a través de esos sitios nos pueden ustedes ubicar, están nuestros números de teléfono, nuestros números de contacto, ya sea por llamada, por WhatsApp, y con mucho gusto les podemos ayudar. Les agradecemos nuevamente el espacio y evidentemente hay mucho que tocar, pero esto será paso a paso. Gracias por seguirnos, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Antes de que terminemos, porque fue llamada de atención al licenciado Marco la vez pasada, página web es abogadospueblamcd.com. Porque ya después de la regañiza terminando ese video, ya se me quedó. Pero bueno, Perfecto. muchas gracias.